por la probabilidad de B. O bien, si queremos obtener la probabilidad de B dado A, perdón, la probabilidad de B intersección A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. A ver, dice teorema de la multiplicación. En uno de los ejemplos que nosotros revisamos la clase anterior, utilizamos este teorema de la multiplicación. No recuerdo exactamente quién, pero uno de sus compañeros nos dio el teorema. Fue exactamente en este problema, en donde nos daban como dato a la probabilidad condicional y lo que nos pedían era la probabilidad de la intersección. Entonces su compañero me dijo, pues solamente hice el despeje y ya. Bueno, pues ese despeje es el teorema de la multiplicación. Ajá. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál será la diferencia si nosotros ya habíamos visto en conjuntos que para escribir intersección A intersección B era igual que B intersección A, pero resulta que estas fórmulas de este lado de la igualdad no están iguales? ¿Por qué? Es por la Profe, ¿qué preguntó? ¿Por qué si ya habíamos dicho que la intersección es indistinto escribir adelante A o B, por qué no estamos llegando a la misma fórmula para obtener el resultado? Porque en la probabilidad condicional no es lo mismo un evento A dado que B ya pasó que un evento B dado que ya sucedió, ¿no? O sea, exacto. O sea, aquí la diferencia nos la marca cuál es el evento que ya sucedió. ¿Por qué? Porque siempre, si se fijan, el evento que ya sucedió es el que va a ser parte de nuestra fórmula. O sea, aquí si ya sucedió B, entonces lo que vamos a obtener es el producto con la probabilidad de B. En esta de abajo, como ya sucedió A, entonces el producto lo obtenemos con la probabilidad de A. Ajá. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. No significa que, bueno, no estemos o que hayamos, cuando dijimos en conjuntos que era lo mismo, esté mal. No, no está mal. Simplemente que aquí, como estamos involucrando un evento que ya se dio, pues sí hay cierto orden para obtener el resultado. Entonces, ese teorema, bueno, es el teorema de la multiplicación y sin saberlo, pues nosotros ya lo habíamos utilizado y fue algo así como que, bueno, pues solo se hizo un despeje y ya. Ay, me espantó. Bueno, aquí dice, si tengo dos eventos independientes, ¿qué significa que dos eventos sean independientes? Que uno sucede sin tener ninguna relación con el otro. Ajá. O sea, por ejemplo, eso que dicen de que, bueno, es que si el cielo se pone de color rojo, va a temblar. Pues eso no es cierto. O sea, el cielo se pone de color rojo por, no sé, ciertas situaciones del sol y cosas así. Y no tiene nada que ver con que vaya a temblar. Entonces son eventos independientes. Uno no depende del otro. No están ligados. Entonces, ¿qué sucede si tengo dos eventos independientes con la probabilidad condicional de esos eventos? Pues si son eventos independientes, significa entonces que esta intersección va a ser cero, porque no van a tener ningún elemento en común, no tienen nada que ver. Entonces, al esto ser cero, bueno, el espacio vacío, pues solamente nos queda para calcular la probabilidad condicional, pues el evento del cual estamos calculando.
¿Sí? Entonces aquí el que ya se dio es B. Entonces la probabilidad va a ser la probabilidad del otro evento que desconocemos todavía, que no se ha dado, la probabilidad de A. En el caso de abajo, el evento que ya pasó es A. Entonces, para obtener la probabilidad condicional, voy a obtener la probabilidad del evento que no ha sucedido. Y bueno, ahí dice la independencia de eventos significa que la ocurrencia o no de un evento no tiene influencia en la ocurrencia del otro, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, que una cosa pase no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Dos eventos son estadísticamente independientes si y solo si la intersección la podemos calcular como el producto de sus probabilidades. Pues sí. Y, a ver, dice, son estadísticamente independientes. Y abajo dice, en un diagrama de Venn, los eventos independientes deben tener intersección. ¿Alguien podría explicarme a qué se referirá esta parte? Es que, bueno, yo pensaba que si eran eventos independientes no tenían que tener intersección. Ajá, o sea, como que en nuestra lógica suena incongruente lo que está Ajá. escrito ahí abajo, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿qué significará esta estadísticamente independientes? Porque acá son solamente eventos independientes. Aquí son estadísticamente independientes. O sea que no sabemos si concretamente sí son independientes. O sea, aquí dice que para calcular la probabilidad de la intersección de ellos, lo que voy a hacer es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Al yo multiplicar las probabilidades, pues sí va a haber una intersección, porque si no, entonces de entrada aquí yo pondría que el resultado es el conjunto vacío o cero. Ajá, entonces esto significa que si yo estoy definiendo esta intersección como un producto, pues entonces sí hay una intersección. Por eso dice los eventos deben tener intersección. Pero esto tiene que ser porque cuando estamos hablando de las estadísticas, cuando nosotros hacemos un muestreo, hay datos que realmente no tienen ninguna relación entre ellos. O sea, no tienen una relación de que yo vaya a obtener los mismos resultados, pero sus variables sí tienen que ver con un evento específico. No sé, por ejemplo, si hablamos de que vamos a hacer un muestreo para vender algún producto, bueno, dentro de mi muestreo, pues a mí no sé, podría yo hacer preguntas sobre la presentación que le interese al público al que va dirigido, ¿no? Si quieren de 500 mililitros, no sé, pienso en una pasta dental, por ejemplo, o en un enjuague bucal, quiero decir. Si quieren de 100 mililitros o de 250 o de 500. O sea, ¿cuál de esas presentaciones les gustaría más? Pero además, tal vez también me convendría preguntar si les interesa de sabor menta o sabor hierbabuena o sabor, no sé, algún otro sabor que clavo, no sé, algo así, ¿no? Entonces, esas dos cosas
no tienen relación entre sí. Una cosa es cuánto va a traer mi producto y otra cosa es qué sabor va a tener mi producto. Sin embargo, al yo hacer el muestreo y al analizar los datos, pues en algún momento yo tengo que hacer empatar esos datos para saber si lo que voy a producir más va a ser el de 250 mililitros con sabor menta. Ajá, entonces ahí es en donde estamos hablando de que, bueno, son independientes, pero a su vez van a tener cierta intersección. Son independientes en cuanto a que no voy a obtener datos que sean para los dos. Sus datos van a ser independientes, pero las variables sí tienen relación. A eso se refiere esto. Por eso vamos a obtener la intersección como el producto de las probabilidades. Sí nos quedó claro por qué, pues aunque parece esto medio contradictorio en nuestra lógica, pues en realidad no lo es tanto porque lo que se está refiriendo es, arriba se está refiriendo a datos cuantitativos. O sea, números que tengan en común no van a tener números en común, pero sí van a tener variables en común. Ajá. Sí, maestro. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, dice, supóngase que en una compañía de seguros el 65% de sus clientes son mayores de 35 años. Y estos clientes tienen una probabilidad de accidentarse del 0.06, mientras que los de 35 años o menos tienen una probabilidad de accidentarse del 0.15. Determinar la probabilidad de que una persona se accidente y sea de 35 años o menos. Entonces, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Determinar la probabilidad de que una persona se accidente y sea de 35 años o menos. Lo que me preguntan es la probabilidad A va a ser de que una persona se accidente y B es Órale, ¿y por qué? que sea de 35 años o menos. ¿Cómo lo hiciste? Roda el curso. Entonces, la probabilidad de A y B. Me piden A intersección Digamos que B. la vacuna es Alguien me escribió algo en el chat. está muy potente. Déjenme, lo checo. Y me duele todo el cuerpo, tengo calentura, me duele la cabeza, tengo harto sueño, entre otros. Alexis dice, ¿será 0.35 por 0.015? Me invito de comer, ya salió, ya cayó. Si es eso, ustedes díganme. Pues sí, ¿no? Es el 35% restante de los clientes. El 35% restante de los clientes. Órale, ¿y cómo está eso? A ver, contexto. ¿Cómo puede ser? O sea, ya no les voy a ¿Qué dar datos clase, ya son nomás los que quedan los estamos exámenes nosotros y tomando en talleres. cuenta?
Que tiene que ser menor de 35 años y la probabilidad que tienen de accidentarse, ¿no? O que me invites algo de comer. Ok, a ver, O comprar entonces, algo. nuestros datos son los siguientes. Yo tengo cierto número de asegurados y de ese número de asegurados está dividido en dos subconjuntos. El primer conjunto es los que son de más de 35 años. Y el segundo conjunto son los que son de 35 o menores que 35. Bueno, le voy a poner menos porque este no se ve así. O menos de 35. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los datos que me están dando? El 65% de sus clientes son mayores de 35 años. Entonces, la probabilidad de este le llamé B. A este le voy a poner C. La probabilidad de C es 0.65. Dice, el 65% de sus clientes son mayores de 35 años. Y estos clientes tienen una probabilidad de accidentarse del 0.06. Ese 0.06 es una probabilidad, pero una probabilidad de qué, ¿cómo escribo aquí a qué probabilidad se está refiriendo? Abre otra ramita, ¿no? Otra ramita, ¿de qué se divide? Probabilidad de accidentarse y probabilidad de no accidentarse. De que se accidente o del complemento que es que no se accidente. ¿Ok? Bueno, es que estas iban acá. Ok, ¿y cuál es la probabilidad de accidentarse? 60%. 0.06, ¿no? Así queda mi primera parte. Dice, mientras que los de 35 años o menos tienen una probabilidad de accidentarse del 15%. No, del 15%, no, del 0.15, ¿Y ¿no? qué son los talleres? No, sí, del 15%. Del 15%. Ok, así. Esta probabilidad no me la dan. Es la probabilidad de B. Pero ¿cuál es aquí la probabilidad? Es la que nos decía su compañero Alexis. 0.35, ¿no? Que es lo que falta para 0.1. Perdón, para 1. Entre estas dos ramas ya habíamos visto que tienen que sumar 1. Entonces, si ya tengo aquí el punto 65, ¿cuánto falta para 1? Pues el 35.35. Y lo mismo sucede en esta parte de las ramas. De que se accidenten, dado que son mayores de 35, es 0.06. Entonces, de que no se accidenten, ¿cuánto va a ser? 0.94. 0.94. Aquí, si son de 35 o de menos de 35 que se accidenten, es 0.15. Que no se accidenten, ¿cuánto es? 0.85. 0.85. Ok. Así es como quedan nuestras probabilidades. Ahora, aquí tengo probabilidad de B, directo. Aquí tengo probabilidad de C, directa. ¿Y estas qué son? Estas dos siguientes ramas ya son probabilidades condicionales. Ajá. ¿Por qué? Porque ya sucedió la primera rama. Entonces, este punto 0.6 es la probabilidad de que se accidenten dado
que son de más de 35, dado C. Esta probabilidad es la probabilidad de que no se accidenten, dado también C, o sea que son de más de 35. Y aquí abajo también son probabilidades condicionadas a que sean de 35 o de menos de 35. Entonces aquí es la probabilidad de que se accidenten, dado B. Qué padre. Y aquí es la ¿Y qué probabilidad de tienes que el no curso se de accidenten, Rona sus clases? Porque no dado sé B. química. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros hacemos la ramificación de nuestros datos, así es como quedan nuestros datos. Ahora, nos están pidiendo A intersección B. ¿Sería hacer un despeje? De acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver, ahí está A intersección B. Dice, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. La probabilidad de A dado B es 0.15. Y la probabilidad de B es 0.35, que es justamente lo que su compañero Alexis nos había escrito en el chat, punto 35 por punto 15, pero la razón es por esta, por eso que les estoy explicando. ¿Dudas? No, ninguno. El siguiente ejemplo dice, si A y B son eventos independientes asociados con un experimento y la probabilidad de A y B, la probabilidad de que A y B ocurran es igual a 0.3 y de que A ocurra es 0.4, determina la probabilidad de B. Ahí está hasta con color rojo una característica que me dicen que los eventos son independientes. Entonces, nosotros revisamos que si nuestros eventos son independientes, entonces la intersección es solamente el producto de las probabilidades. Entonces, lo voy a poner de otro color. Dice, determinar la probabilidad de B. Lo que me preguntan es la probabilidad de B. ¿Qué datos me están dando? Dice, la probabilidad de que A y B ocurran es 0.3. Entonces, probabilidad de que A y B ocurran es 0.3. Y la probabilidad de que A ocurra es 0.4. Y me preguntan probabilidad de B. Como dice que son independientes y dijimos que lo único que tenemos que hacer es el producto para sacar lo único que hicieron fue multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, pues yo hago lo inverso, ¿no? Esta intersección la voy a dividir entre la probabilidad de A. Y 0.3 entre 0.4, ¿cuánto es? 0.75. 0.75. Ajá. Pues la probabilidad de B es 0.75. Esto es, acuérdense, porque son independientes.
done on YouTube or on Minecraft either, and there's a reason for that. But the question is it even possible? Oye, es muy buena pregunta. ¿Qué superpoder tendría? Cuando yo estaba en la primaria, recuerdo que quería mucho el poder de congelar el mundo, ¿no? Pero el niño no se moja. Muy probablemente a la compañía aseguradora le interese saber cuál es la probabilidad total de que se accidente uno de los asegurados. Es decir, que yo tendría que involucrar tanto a los que son de más de 35 como a los que son de menos de 35. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si estamos hablando de una compañía de seguros, a la compañía de seguros obviamente debe saber estadísticamente cuál es la probabilidad que va a tener de que se presente el evento o el accidente para poder tener el dinero necesario para cubrir las primas necesarias que tenga que pagar. Ajá. Entonces, en este caso, pues tendría que tomar en cuenta ambos casos. Eso sería nuestra probabilidad total de que se accidente. Y bueno, en la diapositiva dice, la probabilidad total es útil para determinar la probabilidad de un evento que depende de otros. Estas dos ramas están dependiendo de la edad de mis asegurados. Ajá. Y dice, sea B1, B2, B3 hasta BK, eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos del espacio muestral. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Que no tienen nada que ver. O sea, no puede ser que uno de mis asegurados esté en la lista de más de 35 y también esté en la lista de los de 35 o menos. ¿Está acá o está acá? No puede estar en las dos. Eso es mutuamente excluyentes. Ajá, ahí sí. No tiene nada que ver. Y además exhaustivos. Entre los dos conjuntos, yo formo el total de asegurados. Con estos dos, yo cubro todas las edades de todos los asegurados que tengo. Eso significa exhaustivos del espacio muestral. Y entonces, para cualquier evento A, que en este caso sería nuestro evento A que nos interesaría, pues saber los accidentes en mi espacio muestral, que son todos mis asegurados, ¿cómo lo sacaría? Dice, la probabilidad de A es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta K, de la probabilidad condicional de A dado BI por la probabilidad de BI. Bueno, así pues suena muy, muy difícil. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes que tengamos que hacer si voy a sacar la probabilidad total involucrando a esos dos que están subrayados de color rojo? Nada más sumarlos, ¿no? Exactamente. Nada más sumarla. Entonces, todo eso que está escrito ahí de manera como medio rara, significa que sumo mis probabilidades condicionales multiplicadas por su probabilidad. O sea, para mi probabilidad total, la probabilidad total de accidentes va a ser igual a la probabilidad de C
por la probabilidad de accidentes dado C, más la probabilidad de B por la probabilidad de A dada B. Eso es lo que dice ahí. Bueno, la nomenclatura aquí yo la tengo diferente porque yo estoy nombrando con diferente letra mis primeras divisiones de mi árbol. Pero bueno, yo podría ponerle a esta B1, bueno, B1 a los que son mayores de 35 y B2 a los que son de 35 o menos de 35. Es ahí en donde entra esa BI que está dentro de la fórmula que está en la diapositiva. Y entonces aquí no sería C, sino sería dado que pasó B1, y aquí sería dado que pasó B2. Y aquí también cambiaríamos. Esta sería B1 y esta sería B1. Esta sería B2 y aquí sería B2. Ajá. Entonces, nada más hice el cambio de nomenclatura para que entiendan de dónde están saliendo esas BI. ¿Qué son las BI? Pues las BI son en qué estamos dividiendo en primera rama a nuestro total, que son los eventos que ya sucedieron, que ya dimos por hecho. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya nada más me faltaría hacer la sustitución de 0.65 por 0.06 más 0.35 por 0.015. Y si resolvemos, ¿cuánto nos da? 0.0915. 0.0915, que es aproximadamente el 9%. Ajá. Entonces, ¿qué significa ese 9%? El 9% de todos mis asegurados puede tener un accidente. Hay una probabilidad del 9% de que mis asegurados se accidenten. Por lo tanto, pues hay una probabilidad del 91%. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Del 91% de que no se accidente. Y esa probabilidad, pues es igual, la puedo obtener, digo, ahorita lo hice haciendo la resta nada más, pues al 100% le quito 9, pues ya, ¿no? Lo que me sobre, pero la puedo obtener haciendo la línea de la condicional de los que no se accidentan con los que tienen más de 35, más los que no se accidentan con los que tienen 35 o menos. Y debo llegar, obviamente, pues a ese resultado del 91%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando nosotros obtenemos nuestra probabilidad total. Aquí ya estamos involucrando dos variables que a su vez pueden tener otras dos o más, ¿sí? Acuérdense, estas B1, B2, B2 pueden ser hasta BK. Mis primeras ramas pueden ser K ramas. Y lo mismo sucede, pues, en las opciones que yo pueda tener de este lado. Pero si nosotros seguimos el caminito, pues no vamos a tener ningún problema y el margen de error, pues, es muy bajo. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es aplicar
esa fórmula que está ahí de la sumatoria. Y aquí hay otro ejemplo. Una fábrica de bolsas de plástico tiene 3 máquinas, A, B, C. La máquina A realiza el 25% de la producción, la máquina B el 35% y la máquina C el 40%. Cuando las bolsas son hechas por la máquina A, el 5% tiene defectos. De la máquina B, el 10% los tiene. Y de la máquina C, el 3% de la producción está defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa elegida al azar esté defectuosa? A ver, entonces, ¿cómo quedaría primero nuestro diagrama? Lo primero que tenemos es que toda nuestra producción, el 100% de nuestra producción, se realiza por máquina A, máquina B y máquina C. Ajá. Entre las tres suman el 100%. Dicen que la máquina A realiza el 25%. Entonces la probabilidad de A va a ser 0.25. La máquina B realiza el 35% de la producción. Entonces la probabilidad de B es 0.35. Y la probabilidad de C es el 40%. ¿Sí está bien? ¿Sí suma el 100%? Sí, maestra. Ok. Entre estas tres tienen que sumar mi 100% inicial. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Ahora dice, pero, obviamente, pues como son máquinas, dentro de ese 25% que produce la máquina A, hay un 5% defectuoso. Entonces tengo las de defecto y las de no defecto. Las de defecto dice que es el 0.05. Por lo tanto, las de no defecto, ¿cuánto es? 0.95. 0.95. Muy bien. Lo mismo sucede con la máquina B. También tiene defectuosas y no defectuosas. Las defectuosas son el 10%. Y las no defectuosas, por lo tanto, ¿cuánto es? 90. El 90%. En la máquina C, las defectuosas son el 3%. Y las no defectuosas el 0.97%. Ok. Entonces, todas esas terminaciones que están en color rojo, acuérdense, ya son probabilidades condicionadas. Condicionadas a que sean de la máquina A, de la máquina B o de la máquina C. ¿Sí? ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa elegida al azar sea defectuosa? Entonces, las que me interesan son las que tienen defecto. Sería el 5%. ¿El total ya es el 5%? Sí. Ok, su compañero me dice, la probabilidad de que sean defectuosas, voy a poner de defectuoso,
es 0.5%. 0.5 que equivale al 50%, ¿estoy bien o no? No, o sea, 0.05 que equivale al Ok, 5%. Ok, ya. 0.5 que es igual al 5%. Muy bien. ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo obtuvo ese porcentaje? Multipliqué la probabilidad de la máquina A por lo que hacía la probabilidad de su defecto, más la probabilidad de B y su defecto por la probabilidad de las bolsas defectuosas, más la probabilidad de C por la probabilidad de las bolsas defectuosas. Bueno, él habla más rápido de lo que yo puedo escribir. Así, dijo, multipliqué la probabilidad de A por el número de bolsas defectuosas, más la probabilidad de B por su número de bolsas defectuosas, más la probabilidad de C por su número de bolsas defectuosas. Y nos dio esto. ¿Sí estamos bien? A ver, chéquenlo, por favor. A todos nos da exactamente lo mismo. Dígame, por favor, ¿quién estaba hablando? García Márquez. A mí me dio del 5.9%, pero pues sí. Ah, si lo redondeamos, si agarramos todas las cifras es 0.0590. 0.955. Ajá. 595, ¿qué digo? Aquí, 0.05, ¿qué? 95. 95. Redondeado el 6%. Ajá, aprox del 6%. Ok. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es lo que implica una probabilidad total. Una probabilidad total, estamos obteniendo la probabilidad de un evento involucrando varias variables. En este caso, bueno, estamos hablando de varias máquinas. ¿Sí? El que sigue dice, supongamos que una planta ensambladora de bicicletas recibe sus tornillos de 3 proveedores diferentes. El desempeño de cada proveedor es diferente. El proveedor 1 fabrica el 20%, bueno, nos vende el 20% de la producción de tornillos. Y de ese 20%, el defecto es el 10%. El proveedor 2 fabrica el 45% de los tornillos y tiene solamente el 4% de defectos. El proveedor 3 fabrica el 35% de los tornillos y tiene defectuosos el 7%. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier tornillo recibido en la planta se desempeñe acorde a las especificaciones? Sale. Lo resolvemos, por favor. Sería del 93%. Bicicletas del 93%, ¿sí? Bueno, a ver, aquí yo tengo una duda. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus datos que tomó para hacer el producto y la suma? Bueno, del proveedor 1, en vez de tomar el 10%, tomé el 90%. Y así con los restantes. Proveedor 2, 96%. Y proveedor 3, 93%. Ok. Alguien que me diga, por favor, que no sea Isaac, que me diga por qué su compañero me dice que multiplicó punto 20 por punto 9 más punto 45 por punto 96. Daniela. Porque nos están pidiendo los que sí se desempeñan con las especificaciones, o sea, que no tienen defecto. Y los datos que nos están dando son de los del defecto. ¿Sí? A
A ver, entonces aquí es importante que estemos atentos a lo que nos están pidiendo y qué datos nos están dando. Si yo me voy directamente a multiplicar punto 20 por punto 10, punto 45 por punto 04, punto 35 por punto 07 y luego sumo, lo que voy a obtener es la probabilidad de los defectuosos. Y me están pidiendo a los que no están defectuosos porque dice que se desempeña de acuerdo a las especificaciones, o sea que sí sirve. Ajá. Entonces, por eso sus compañeros lo que hicieron, o bueno, su compañero Isaac, lo que hizo pues fue sacar el complemento de este, o sea, utilizar la otra rama que sale aquí, que es punto 90, la otra rama que sale aquí, que son los no defectuosos de punto 96, y acá de punto 93, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo leamos, por favor. Ahora, la probabilidad total involucra a diferentes eventos, no, diferentes variables en un solo evento. En el último ejemplo era que no fueran defectuosos, involucrando a los 3 proveedores. En el ejemplo anterior era que fueran defectuosos involucrando a las 3 máquinas. ¿Sí? Ahora, pero, ok, sí, ya sé. En el del seguro, era que se accidentaran involucrando a las 2 edades. Pero si, por ejemplo, en el ejemplo del seguro, ya sucedió un accidente, o sea, ya se presentó el accidente, entonces ya yo sé que como aseguradora tengo que pagar, pero quiero saber cuál va a ser la probabilidad de que ese accidentado pertenezca a los que están de más de 35 años. Ajá, o sea, ya se accidentó, ese es un hecho, pero ahora quiero saber, dado que se accidentó, cuál es la probabilidad de que pertenezca a los de 35 años, a más de 35 años. O en este ejemplo de la fábrica que tenemos ahí, sí, ya sé, agarré una bolsa y esa bolsa salió defectuosa. Bueno, ahora quiero saber si esa bolsa defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que esa bolsa defectuosa que tomé sea de la máquina C o de la A? ¿Sí? Para eso vamos nosotros a utilizar el teorema de Bayes. Una vez que obtuvimos nuestra probabilidad total, vamos a obtener, pues, de dónde viene esa probabilidad. Y lo que yo les estaba diciendo, pues en realidad es una probabilidad condicional. Se accidentó, dado, no es al revés, de que es de más de 35, dado que se accidentó. De que es de la máquina B, dado que estaba defectuoso. O de que me lo trajo el proveedor 3, dado que sí cumplía con las especificaciones. Y todo eso que está ahí escrito, como es una probabilidad condicional, o sea, seguimos exactamente lo mismo. Nosotros ya dijimos nuestras probabilidades condicionales normales. Dijimos, bueno, es un cociente. Arriba pon la probabilidad conjunta. Abajo pon la probabilidad marginal. ¿Sí? Esa fórmula que está en la diapositiva
sigue lo mismo. Es exactamente con la misma definición, porque es una probabilidad condicional. No podemos hacer, pues, inventar una fórmula nueva. Nada más que aquí la A es utilizando nuestra probabilidad total. Por eso aquí abajo está la sumatoria de bla, bla, bla. Esta es la probabilidad total que nosotros ya sacamos de que se accidenten, de que sea defectuoso o de que cumpla con las especificaciones. Aquí abajo va eso, esa probabilidad total. Para sacar la probabilidad total, ¿tuvimos que hacer la sumatoria? Sí. Pero bueno, entonces no debemos como que espantarnos y decir, ¡ah! ¿Y ahora eso de qué habla? No, pues simplemente estamos siguiendo la misma línea. Y arriba, pues para sacar nuestra probabilidad conjunta, como estamos hablando de que están involucrados varios elementos, para nuestra probabilidad conjunta, lo que hacemos es lo que nosotros ya habíamos visto acá. Esto. Utilizar el teorema de la multiplicación. Nuestra probabilidad conjunta, porque estamos involucrando a la máquina A, B y C, pues se va a obtener mediante este teorema de la multiplicación. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Toma en cuenta todas la B que te interesa y su condicional. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en el pizarrón, que estamos hablando de las bolsas, que está produciendo 3 máquinas diferentes. Entonces, si ahora yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que la bolsa defectuosa que obtuve al azar sea fabricada por A, por la máquina A? Entonces, ya sé que mi bolsa es defectuosa. Eso es un hecho. ¿Y qué es lo que quiero saber? Ah, pues que venga de A. Entonces, la probabilidad que me piden es la probabilidad de A, dado que es defectuosa. Pero yo ya conozco abajo, siguiendo nuestra definición que había escrito aquí hace un rato, esta es el cociente, la probabilidad de defecto. Y arriba es la conjunta, pero como estamos involucrando varias máquinas, nuestra conjunta la obtenemos con el teorema de la multiplicación, que es tomando en cuenta solamente a la máquina A. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta a la máquina A y los defectos. La máquina A es 0.25, bueno, la probabilidad de A, por la probabilidad de que sea defectuosa dado que es de A.
La probabilidad de A es 0.25 y la probabilidad de que sea defectuosa, dado que es de A, es 0.05 entre la probabilidad de defecto total. De defecto total es esto que nosotros habíamos obtenido, 0.0595. Y entonces, si obtenemos esos, bueno, el producto y el cociente, ¿cuánto nos queda? Profe, en el chat Jorge Alejandro le puso que 0.21. Ah, no, José Alejandro, perdón. José Alejandro. Ajá. Es 0.21. Entonces, tengo el 21% de probabilidad de que esa bolsa de y probabilidad total. ¿Hay dudas? No, maestro. Creo que no. ¿Ninguna duda? Bueno, ahí en la presentación ustedes están viendo tres links. Esos links pues son videos en donde les explican el teorema de Bayes y el teorema de Bayes y la probabilidad total, ¿no? Yo les voy a subir la presentación y si a ustedes no les quedó claro, pues pueden auxiliarse de esos videos para que les quede pues mucho más claro. Sí es importante, por favor, que vean eso. Bueno, si no les quedó claro, que vean los videos y no solamente que los busquen. Lo que pasa es que si ustedes buscan, obviamente si ponen así teorema de Bayes, pues les salen bastantes. Pero bueno, trate de buscar algunos que realmente les pudieran ayudar a que quede más claro y que no los vayan a hacer pues más bolas. La siguiente dice, en un edificio existen dos bombas. Ambas deben funcionar para poder surtir de agua al edificio. Las probabilidades de que las bombas fallen es 0.1 para la bomba 1 y 0.15 para la bomba 2, respectivamente. Nota, suponer que las bombas son equiprobables. Inciso I, determinar la probabilidad de que el edificio se quede sin agua. Inciso 2I, si el edificio se queda sin agua, determine la probabilidad de que la bomba 1 haya fallado o de que la bomba 2 haya fallado. Ajá. Entonces, bueno, les pido por favor que lo resuelvan. Resuélvanlo de tal manera
que se vea muy claro lo que están escribiendo, o si lo hacen en algún documento o en alguna pizarra o algo así, para que nos lo puedan mostrar cómo lo están resolviendo. Pero resuélvanlo todos, porque ya no voy a dejar que hable ni Grecia, ni Zaira, ni Octavio, ni Isaac, ni Daniela, ni Pedro, ni Ponce, ni García Márquez, ni Alexis, ni José Alejandro. Van a ser otros ahora. Osmar. Sí, aquí, profesora. Ok, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo empezaría usted a hacer su diagrama de árbol para que podamos aclarar un poco nuestros datos? ¿Cuáles son sus primeras ramas que va a poner en el diagrama? La bomba 1 y 2. Ok. Su compañero dice que va a poner bomba 1 y bomba 2. Para que yo tenga agua en el edificio, necesito que la bomba 1 trabaje y la bomba 2 trabaje. Muy bien. Ahora, déjenme ver quién más está, porque no los puedo ver. Bueno, ya todos copiaron, porque aquí en el teléfono no puedo verlos. Ya, Sí, me- profesor. Ahora sí los puedo ver. Mojica Carlos. ¿Qué pasó, maestra? Aquí estoy. ¿Me podría decir de este diagrama? ¿Qué pasó? Mojica, ¿dónde está? Ya se salió, ¿verdad? A lo mejor le dio en salir en vez de activar micrófono. Ana Karen también, qué barbaridad. A ver, Enrique. Ah, no, Emanuel. Parra Sánchez Emanuel. Emanuel, Presente. ¿qué probabilidades les está dando usted a la bomba 1 y a la bomba 2? Necesitamos nuestra probabilidad de B1 y probabilidad de B2. 0.5 y 0.5. Ok, ¿de dónde salió eso? Bueno, es que menciona que debe de suponer que las bombas son equiprobables, o sea que tienen la misma posibilidad de fallar una o la otra. Ok, muy bien. Entonces, de ahí sacamos que nuestra probabilidad de B1 es 0.5 y nuestra probabilidad de B2 también es 0.5. Muy bien, gracias. Alexis.
Sánchez, aunque Alexis ya había participado, pero bueno, Alexis. ¿Dónde está Alexis? Ok, entonces, a ver, pasamos a alguien. Carlos Daniel. Sí, profesora. Bueno, yo le di una probabilidad de que fallara a la bomba 1 de 0.1. De que fallara la bomba 1.1. Y de que no fallara de 0.9. Aquí tenemos entonces que se divide en falla y en no falla. En falla y no falla. De que fallara la 1, dijo su compañero, es 0.1 y por lo tanto que no falla es 0.9. Ajá, y de la bomba 2. Es 0.15 y 0.85. 0.15 y 0.85. Y me dijo Carlos, ¿verdad? Sí, Vázquez. Carlos Vázquez, ok. Bueno, entonces Profesora, así nuestro diagrama. Sí, en dígame. el chat le preguntaron que por qué 0.5 la probabilidad. En el chat. Ok. 0.5 la probabilidad de cada bomba porque el enunciado dice que las bombas son equiprobables, o sea, las dos trabajan al mismo tiempo y que tengamos agua depende 50% de una y 50% de la otra. En el enunciado decía, nota, toma en cuenta que las bombas son equiprobables, o sea, tienen la misma probabilidad a la hora de trabajar para darnos el 100% del agua. Por eso tomamos que 0.5 y 0.5, por como estaba dado el enunciado. Ok, entonces, así quedó nuestro diagrama. Ya de ahí está rapidísimo. Dice el inciso A. ¿Cuál era el inciso A? Determine la probabilidad de que el edificio se quede sin agua. García Márquez. Sí, a mí me dio una probabilidad del 12.5. ¿Cómo lo obtuvo? Saqué una probabilidad total de las bombas y por su respectiva probabilidad de que fallen y luego la sumé. Ajá, a ver, dígame los números, por favor. Sí, sería 0.5 por 0.1 más 0.5 por 0.15 y da el 0.125 y en porcentaje sería el 12.5. Ok, sí. Entonces, la probabilidad total de que fallen las dos, o bueno, de que haya una falla, ya sea por culpa de una o por culpa de la otra, pero que haya una falla, es 0.125. ¿Ok? Ese es el inciso A. El inciso B dice, si el edificio se queda sin agua, determine la probabilidad de que la bomba 1 haya fallado, inciso A, o bien que la bomba 2 haya fallado, inciso B. Alexis Sánchez, ya no le iba a dejar hablar, pero bueno. ¿Ahora sí me escucho, profesor? Sí, ya se escucha. Bueno, para tomar esta probabilidad usamos el teorema de Bayes. Ajá. Para el caso particular, ¿no? Primero, bueno, yo le puse a la primera bomba, le puse la bomba A y arriba de la división pondríamos la probabilidad de A por la probabilidad de que fracase, dividida entre la probabilidad total y me dio 0.4, que sería un 40%. Exacto. Bomba 1 es el 40%. 0.5 por 0.1 entre 0.125.
Ajá. Parra Sánchez, por favor. El siguiente inciso. Para la bomba 2 sería igual con el teorema de Bayes y sería 0.5 por 0.15 entre 0.125 y da un 0.6 o 60%. Exacto. Entonces, igual lo sacó su compañero por teorema de Bayes y me da el 60%. Como las bombas eran equiprobables, pues también podría haber hecho nada más la diferencia de 1 menos 0.4. Y pues igual me iba a dar el 60%. Ajá. Pero bueno, está bien porque lo que queremos usar pues es justamente el teorema de Bayes y que nos quede claro para qué estamos utilizando este teorema. ¿Alguna duda? Todos están muy callados. Ya va a venir el examen porque es el último tema. Y esa es la de las bolsas de plástico que ya resolvimos. Ok, entonces en ese, una planta recibe reguladores de voltaje de dos diferentes proveedores, el B1 y el B2. El 75% de reguladores se compra a B1 y el resto a B2. El porcentaje de reguladores defectuosos que reciben de B1 es el 8% y de B2 es el 10%. Determina la probabilidad de que funcione un regulador de voltaje de acuerdo con las especificaciones. Y después, supóngase que cuando se reciben los reguladores se almacenan de manera de que no puede distinguir el proveedor. ¿Cuál sería la probabilidad de que un regulador en particular sea del proveedor B2 y que funciona adecuadamente? Resolvemos, por favor. Villaseñor Holguín, ya tiene el inciso A, determina la probabilidad de que funcione un regulador de voltaje de acuerdo a las especificaciones. Profe, en los comentarios le pusieron que 70.5%.
Alexis Díaz. Villaseñor, ¿sí es el 70.5%? Villaseñor dice que es el 91.5. A mí me sería también lo mismo. Almazo Torres. Maestra, ¿podría poner el siguiente inciso? Es que no me pensé copiar. Voy. Oliver Omar también dice que es 91.5. Oliver, ¿nos podría decir cómo lo obtuvo? Sí, primero multipliqué la probabilidad de que sea de B1, que es 0.75, por la probabilidad de que no venga defectuoso, que sería 0.92. Y luego eso se lo sumé a la probabilidad ahora de B2, que sería 0.25 por el 0.9 de que venga correcto. Y ya eso da 0.915 y ya es el 91.5%. Ok, muy bien, gracias. Entonces es el 91.5%. El siguiente inciso dice, supóngase que se reciben todos los reguladores, se almacenan. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea del proveedor 2, dado que funciona adecuadamente? Sería del punto 245. ¿Está hablando Laura? Sí. A ver, aguántame porque no la veo. ¿Sería de cuánto, perdón? Punto 245. Punto 245. ¿Sí? Alexis dice, ajá. Isaac, 24%, Alexis, 24.59, Almazo, 24.5, Laura, 24.5 me dijo también. Sí. Ok. 24.5. Baruch. Daniel Baruch. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Me podría decir cómo se obtenía esta última? Que ya dijeron que es del 24.5. Bueno, yo todavía no la calculo, me atrasé, pero sé que es obteniendo, bueno, una vez ya que obtuvimos la probabilidad total, en este caso de que ninguno, bueno, de que obtuviéramos los, ¿cómo se le llaman? Bueno, de que no estuvieran defectos los objetos, de que funcionaran correctamente, y usando el teorema de Bayes, lo vamos a usar como denominador. Y en el numerador vamos a usar, pues la probabilidad de la intersección, de los dos conjuntos del proveedor 1 y del proveedor 2.
Ok, nada más ahí arriba, como estamos involucrando proveedor 1 y proveedor 2, solamente tomamos en cuenta lo del proveedor, la línea del proveedor que nos interesa, que en este caso es el 2. Ajá. Que quedaría entonces punto 1 por punto 25 entre 91.5%. O bueno, 0. 91.5. Ajá. Sí. Sí. Ok. ¿Hay alguna duda? No, maestro. No. Y número 4. Supongamos que en una planta ensambladora de autos recibe sus pinturas de 3 proveedores diferentes y la cantidad de cada proveedor es distinta. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier pintura recibida en la planta se desempeñe de acuerdo a las especificaciones? Y si al realizar las pruebas de calidad la pintura cumple con las especificaciones, ¿cuál es la probabilidad de que la pintura examinada provenga del proveedor B2? Entonces ahora nuestros datos nos los están dando en una tabla. La primera tabla dice que el proveedor 1 me da el 60% de la pintura, B2 el 30%, el 3 el 10%, y de B1 el 95% de su producto cumple con las especificaciones. En B2 el 80% de su producto cumple con las especificaciones y en B3 el 65% del producto. ¿Sale? Entonces resolvemos, por favor. Si se intenta engrasar un tracto camión y es lo suficientemente limpio, va a ser más difícil para la grasa entrar, por lo que obviamente es mucho mejor lavar el chasis y el tracto antes de engrasar el vehículo. Y se intenta. Carlos, adelante. Se multiplica el punto 6 por punto 95, luego el punto 3 por punto 80 y luego se le suma punto 1 por punto 65, el tercer número. Y da un total de punto 87.5 aproximada, bueno, más bien igual a 87.5%. ¿El último se suma? Sí. ¿O todos se suman? No. Primero multiplicas las dos cosas que tienen que ver con el proveedor 1, las dos cosas que tienen que ver con el proveedor 2 y las dos cosas que tienen que ver con el proveedor 3 y luego ya sumas esos resultados. Ajá. Ok, gracias, profe. Ajá, y nos da 87.5, que es el 87% o el 88% si redondeamos.
Alexis dice que es el 27.4 ya, el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la pintura examinada provenga del proveedor B2? 27.4. Esquivel López. Esquivel López también 27.4. Bueno, el punto 27.4. Alexis 27.42. Parra 27.4. Parra Sánchez, ¿nos podría decir cómo obtuvo ese 27.4%, por favor? Sí, multipliqué la cantidad, bueno, la probabilidad de que el proveedor B traiga pintura, que es 0.3, por la probabilidad de que salga, de que cumpla con las condiciones requeridas, que es 0.8. Todo eso entre la probabilidad que obtuvimos en A, que es 0.875. Muy bien, gracias. Profe, disculpe, ¿lo podría repetir? Es que se cortó. Perdone. Aquí es, para que sea el proveedor 2, arriba es 0.3 por 0.8 entre el dato anterior que habíamos obtenido en el inciso A, que era del punto 87, ¿qué? Punto 875. Ajá. Entonces arriba van los datos del proveedor que nos están preguntando. Nos preguntan del proveedor B2. Entonces B2 es el 80% por el 30%. Y abajo es el total de que cumpla con las especificaciones, que era el punto 875. Ok, profe, gracias. Ok, entonces, a ver, ¿tenemos dudas? No, profesora. No, profesora. Bueno, si yo les pregunto, Sí, sí se me escucha. sí, a ver, dígame. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Nos puede llegar a tocar, por ejemplo, en algún examen, no sé, un ejercicio así muy elaborado que no nos dé las probabilidades así como nos las está dando en este ejercicio? O sea, que nos pida calcular cada probabilidad y luego ya hacer una probabilidad total para después usar el teorema de Bayes. Podría ser, digo, en el examen del curso no, generalmente no son así los ejercicios, pero sí podría ser que en alguna situación en donde ustedes tengan que calcularlo más adelante, tengan ustedes que sacar primero la probabilidad de cada evento y después calcular la probabilidad total o la probabilidad utilizando el teorema de Bayes. Y hacia allá iba. Vamos a hacer entonces un recuento de lo importante. Aquí lo primero que nosotros tenemos que saber, acuérdense que nuestro objetivo de nuestro primer tema es que ustedes conozcan o se familiaricen con los conceptos importantes que nosotros utilizamos en probabilidad, que bueno, en realidad pues no son muchos, pero sí son importantes. Y bueno, lo primero es saber pues qué cosa es la probabilidad. Alguien que me diga qué es probabilidad. Con lo que hemos visto ya ampliamos un poco más. Adelante, Daniel, por favor.
A ver, yo podría decir que la probabilidad es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de los fenómenos aleatorios y de qué tan posible es que ocurra cada uno, o depende Ok. de qué se está estudiando. Muy bien. Entonces aquí su compañero ya me involucró aleatorio, que son eventos diferentes. Grecia, ¿había usted levantado la mano? Sí, profe, pero iba a decir igual, pero solo que eventos con incertidumbre. Con Nada más eso. incertidumbre. Ok. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo que tiene la probabilidad? ¿Nosotros qué estamos buscando o qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Zaira, adelante. Obtener un porcentaje de qué tan real o posible es que suceda el evento. Exactamente, obtener un número, darle a cada uno de los eventos, asociarle un número que nos va a dar qué tan posible es que suceda o que no suceda lo que nos están pidiendo. Ajá. Entonces, bueno, ya sabemos qué es probabilidad, ya sabemos cuál es su objetivo. Ahora, dentro de la probabilidad nosotros utilizamos un espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Todos los resultados posibles. Todos los resultados posibles ¿de qué? ¿Del universo? De El nuestro experimento, conjunto, ¿no? de nuestro conjunto universo, de nuestro experimento, de nuestro evento, de nuestra muestra, cuando estamos hablando ya de estadística. Ajá, entonces, pero son todos los resultados posibles que nosotros vamos a tener. Ok, y entonces, ¿cómo nosotros podemos, por qué métodos por qué métodos podemos nosotros calcular? Bueno, más que métodos no son métodos. ¿Cómo nosotros podemos calcular la probabilidad de un evento, de que un evento ocurra? Daniel. A ver, pues yo recuerdo que vimos como tres formas de ver probabilidades. Uno era creo que el enfoque como el tradicional o no recuerdo cómo se llamaba. Clásico. Ah, el clásico, sí, en el que básicamente tomamos los resultados de, digamos, el evento que nos interesa que ocurra y eso lo dividimos entre todos los posibles que pueden ocurrir. Exacto. Esa es la probabilidad clásica. La probabilidad clásica es el cociente de dividir los elementos que cumplen con la característica que me interesa entre el total de elementos que forman mi espacio muestral. Muy bien. ¿De qué otra manera podemos calcular la probabilidad? Que generalmente ese tipo de probabilidad nos la dan ya como un dato, porque nosotros ahorita no estamos haciendo pues los muestreos. Isaac. Por frecuencia relativa. Por frecuencia relativa. Acuérdense que cuando es frecuencia relativa, a nosotros ya nos pasan los datos, pero eso se lo basaron en estadísticas anteriores. Ajá. Y bueno, esas son las dos que a nosotros nos interesan, el otro no, porque pues ese está así como basado en corazonadas y lo que nosotros queremos hacer es un análisis para poder llegar a toma de decisiones. ¿Ok? Ok, entonces nosotros ya sabemos calcular probabilidades, pero dijimos que solamente, no siempre nuestros eventos dependen de una sola variable, que algunas veces, pues la mayoría de las veces se involucran más variables para que se pueda calcular la probabilidad. Y entonces hablamos de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, ¿qué probabilidades involucra? Con eso iniciamos la clase de hoy. Eso fue lo que me empezaron a decir hoy. La conjunta y la marginal. La marginal y la conjunta. Muy bien. Entonces, la marginal
es solamente tomar en cuenta una variable y la conjunta pues es tomar en cuenta la intersección de dos eventos o de dos variables. Ajá. Y la probabilidad total, ¿para qué nos sirve? ¿En qué casos vamos a utilizar la probabilidad total? Daniel. Bueno, a mí se me ocurre que nos serviría para calcular, como dice, una probabilidad total de que ocurra, por ejemplo, algo, pero que ese algo puede venir de diferentes causas. Exactamente. Cuando se involucran diferentes causas, ajá, en un solo evento. O sea, uno está dado por diferentes cosas. Muy bien. Y el teorema de Bayes, ¿en qué casos se utiliza? Pablo, adelante. Cuando del total queremos saber uno en específico. Uh-huh. Cuando del total nos interesa saber algo en específico. Entonces, ahorita rápidamente lo que nosotros hicimos fue un resumen como de lo más importante de nuestro tema 1. Claro, dentro del tema 1 también pues revisamos lo que eran los conjuntos, revisamos un poco de los métodos de conteo, pero de probabilidad, pues esto que acabamos de nombrar es así como que lo elemental. Me faltó por ahí nombrar cuáles son los 3 axiomas que son así como la base de la probabilidad. ¿Alguien nos recuerda? Que la probabilidad de un evento debe ser mayor a 1. Que tiene que ser mayor o igual a 0. Ajá. ¿Y el otro? Que si A y B son eventos mutuamente excluyentes, la A intersección B es igual al elemento, ¿cómo se llama? A la probabilidad de 0, ¿no? Que si son excluyentes, la intersección es 0, pero entonces si yo quiero sacar la probabilidad de A unión B, ¿cómo se obtiene esa probabilidad? Es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Exactamente. Pero si no son excluyentes, ¿cómo obtengo esa probabilidad? Pablo. Solamente sumando la probabilidad de la intersección de esos dos conjuntos. Bueno, eventos. Sumando, no. Sumo probabilidad de A más probabilidad de B y luego ¿qué hago? Le resta la probabilidad de intersección. Resto la probabilidad de la intersección. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esos 3 son muy importantes que los tengamos en cuenta. No podemos tener probabilidades mayores que 1 ni menores que 0. Acuérdense, cuando a mí me preguntan por una probabilidad y yo a la hora de hacer mis cálculos obtengo un número mayor que 1, pues significa que algo está mal. No puede haber probabilidades mayores que 1. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es todo el resumen del tema 1, es la parte importante. Entonces, si mal no recuerdo, habíamos quedado que bueno, ahorita lo voy a checar, qué tal que le estoy diciendo cosas que no son, que nuestro primer examen lo hacíamos terminando el tema 1. Déjenme ver si sí o les dije tema 1 y 2. Pero bueno, igual si les dije 1 y 2, si ustedes quieren que sea solo 1, pues lo checamos. Creo que sigue hablando. Les dije. Y creo que ya mamaste. Ah, sí. Primer examen parcial, tema 1 y tema 2. Andaba dormido. Bueno,
Entonces, Debiste aquí de lo haber podemos llevado poner mi en compu para allá. consideración. Hacemos un pequeño examen del tema 1 o continuamos y hasta que terminemos el tema 2 hacemos el examen. En vista de comer. ¿Le podemos responder después o fresas ahorita? Pues yo diría que de una vez para ponernos de acuerdo en fechas. Yo opinaría que el tema la- 2, hasta el tema 2. A ver, levanten la mano los que votan porque sea solamente ahorita del tema 1. Au. Au, 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 au. $27 manos alzadas. 28. 28 de 40. Pues ya es más de la mitad, ¿no? Ok, entonces 28 de 40, hacemos un examen del tema 1 que va a incluir esto que acabamos de platicar, esto que acabamos de resumir, lo debemos manejar perfectamente bien. ¿Cómo vamos a hacer el examen? El examen yo se los envío, se los subo a Classroom el próximo martes. Sí, el martes. El próximo martes a las 3 de la tarde, así como les envío el link para para entrar a clase, en lugar de enviarles el link para entrar a clase, les voy a enviar el examen. Entonces, en esas 2 horas, en lugar de que se conecten para estar en la clase, ustedes van a trabajar su examen de manera individual, sin estar copiándose, sin estar pasándose nada. Y lo van a subir antes de las 5 de la tarde que termina la clase. A más tardar, a las 5 de la tarde. Ajá. Digo, son ejercicios como los que estuvimos revisando nosotros en la clase. No hay nada diferente o como los que ustedes resolvieron en su primer tarea. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestra. No, profe. Todo bien. Sí, yo sí. A ver, ¿quién sí? Yo. Daniel. Aprox como cuántas preguntas van a hacer del examen. Generalmente son como 5 problemas y cada problema puede tener 3 incisos. 3 por 5 son como 15 preguntas. Ok. Otra duda, profesora. El examen, tenemos que, por ejemplo, enviar nuestro procedimiento a mano con el enunciado y todo así en hojas de, no sé, blancas o de cuaderno, escaneado y todo eso. A ver, aquí sí es importante que nos pongamos de acuerdo. De manera normal, si nosotros estuviéramos en forma presencial, pues ustedes irían a la clase, yo les doy sus hojas con los problemas, les doy sus hojas blancas y ustedes me hacen todo el procedimiento y me entregan sus hojas con sus procedimientos para que yo pueda revisar procedimientos y resultados. Ajá. Entonces, ahorita es exactamente igual. Es importante que tengan sus procedimientos, que sus procedimientos sean muy ordenados, estén en limpio y que quede muy claro de dónde obtuvieron sus resultados. ¿Sí? Entonces, por favor, si lo hacen, no es necesario que me copien todo el enunciado nuevamente. O sea, porque si yo les mando el enunciado, ya nada más pónganme el 1 y hacen su procedimiento. Ponen el 2 y su procedimiento. Y me remarcan, por favor, con algún color o con algún marcatextos o con pluma o como quieran, remarcan sus resultados. Sí, voy a subir ahorita la presentación completa del tema ya, para que ustedes puedan
puedan revisarlo. Ajá. Es individual, por favor. Acuérdense que, bueno, ya están ustedes en la etapa formativa en donde pues lo que aprenden es para beneficio de ustedes. Ya una calificación en estas alturas es lo de menos. Entonces, por favor, digo, van a tener sus apuntes, tienen la presentación y demás para que cada quien pueda hacer su examen. No es necesario que se estén pasando nada ni que se estén copiando nada. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda? Es este martes 5. Este martes 5 a las 3 yo les envío el examen. Y a las 5 pues ya deben estar todos sus exámenes subidos en Classroom. Alexis, dígame. ¿Va a subir los apuntes que hemos hecho? Bueno, o sea, su presentación. La presentación sí, ahorita la voy a subir. Ok. Ya está. Nada más. Sí nos queda claro entonces cómo tenemos que subir. Por favor, fíjense que cuando suban o tomen las fotos queden completas, porque a veces me cortan unos pedazos. Entonces, por favor, que sea completo lo que están viendo y que haya bastante luz para que pues se vea claramente. ¿Sale? Entonces, bueno, el martes no nos vemos, pero sí les envío su examen. Ponce, adelante. Sí, el nombre con el que entregamos el examen debe tener como el de las tareas. El nombre que para entregar el examen es examen parcial 1 y su nombre, empezando por sus apellidos, por favor. Algo me preguntaron acá y la respuesta era que no. ¿Dijo que es necesario volver a escribir el enunciado? No es necesario que me escriban otra vez el enunciado. Lo que sí es necesario que lo pongan ordenado, que no se salten del 1 al 5. Que lo hagan 1, 2, 3, 4, 5, así, en orden. Maximiliano. No, perdón. Tenía la mano levantada, pero no tengo duda. Ok, Isaac. Es en PDF, ¿verdad? Sí, súbanlo por favor en PDF para que nosotros podamos calificar así. Sí, maestra, gracias. Sale. Entonces nos vemos, bueno, nos comunicamos el martes y sin problema nos vemos el jueves en clase normal. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, profesora, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Sí.